Buenos días, hermanos. Siempre me da miedo estos cables porque en días de tormenta, hoy no hace tormenta, pero en días de tormenta me da la sensación de que tengo todos los números para que me ataque un rayo o algo así. Pero doy gracias al Señor que esta mañana puedo estar con vosotros y compartir la palabra y espero que sea de edificación. Cerramos ese ciclo, pero el tema que voy a tratar tiene que ver con algo fundamental para las iglesias, algo que es importante que los cristianos entendamos en su verdadera raíz y que es la clave de nuestra salvación y es la clave de nuestra vida diaria. Tiene que ver con la cruz. No hay iglesia sin cruz. La cruz es fundamental en nuestra experiencia como cristianos, porque sin ella ni hay salvación, ni hay santificación, ni hay vida de ningún tipo. Y eso parece una paradoja, y son las paradojas de la palabra de Dios. En el mensaje bíblico encontramos ciertos aspectos que parecen contradicciones. Por ejemplo, Jesús habla diciendo que el que se humilla será exaltado. El primero será el último, y el último será el primero. El que pierde su vida por causa de él, la gana. Y el que quiere ganar su vida, la va a perder. El débil es fuerte en él. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mensajes como amad a vuestros enemigos, amad y perdonad. No maldigáis, sino bendecid. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Son contrastes que parecen contradicciones, pero que en el fondo reflejan un mensaje totalmente distinto al mensaje de lo que oímos cada día a través de nuestros políticos, a través de nuestro vivir, a través de la sociedad y a través de la filosofía humanista de este mundo. Son mensajes en los cuales se fundamenta en el poder del ser humano, en la capacidad y en los recursos del ser humano. Sin embargo, el más paradójico o el ejemplo más paradójico que aparece en la Biblia es el mensaje de la cruz. Porque es en la cruz, el lugar del patíbulo, el lugar de la muerte, donde el ser humano puede encontrar vida y vida eterna. Es ahí en la cruz donde Jesús va a morir, que va a arrebatar el poder de la muerte a aquel que tenía el poder en sus manos, al diablo. Y por tanto la cruz se va a convertir en el elemento fundamental para encontrar la vida eterna. Es importante que entendamos cuál era la función de la cruz romana. A nosotros la cruz ha pasado a ser en estos momentos de la historia como una especie de símbolo decorativo. Lo llevamos algunos colgados en el cuello o están en otras partes, pero ha perdido su verdadero sentido de transformación. Y lo ha perdido porque en muchos casos ha pasado a ser como un elemento decorativo de estética o ha pasado a ser como una especie de símbolo de superstición. Algunas personas cuando entran a los campos de fútbol se santiguan para que Dios les dé suerte o la cruz les dé suerte para ganar el partido. Hay mucha superstición en todos los órdenes de la sociedad humana, incluso aún en aquellos que son ateos. Aún los ateos tienen ejercicios de superstición con el símbolo de la cruz. Pero pocos entienden lo que significó la cruz. La cruz era un patíbulo romano donde el que subía a la cruz perdía no solamente su vida, sino que perdía toda su dignidad. Maldito aquel que muere en la cruz, que muere en el madero. Deuteronomio capítulo 21. Ya en el Antiguo Testamento se afirmaba ese principio que Pablo va a retomar en sus epístolas. Pero la cruz, pensar, mataba irremisiblemente a la persona que subía en ella. No había posibilidad de diálogo.
No había posibilidad de consenso, no había posibilidad de negociar. Quien subía a la cruz acababa su vida ahí. No había otra posibilidad. La cruz no tiene misericordia de nadie. Uno sube a la cruz vivo y cuando baja o le bajan, está muerto. No hay más vida. La cruz gana todos los argumentos, todos. Nadie puede argumentar con la cruz. La cruz solo tiene un objetivo: matar a la persona que sube sobre la cruz, o que es subida. Cuando uno sube a la cruz está vivo, cuando baja está totalmente muerto. La cruz no hace concesiones de ningún tipo, y el poder de la cruz es establecer siempre su propio patrón y destruir el patrón del otro, del que está sobre la cruz. En realidad nos damos cuenta de que la cruz es el lugar donde el ser humano moría, y no solamente moría el cuerpo, sino que moría toda su reputación. Nadie quería saber nada más de una persona que muriese en la cruz. Su reputación había quedado destruida para siempre. De hecho, no es normal que el nombre de Jesús haya pasado a la historia y haya crecido en medio de todas las sociedades y de todos los tiempos históricos, porque él era un crucificado. Y de un crucificado no se vuelve a hablar. Sin embargo, el milagro de la cruz es que precisamente el nombre de Jesús ha sido el más conocido y el más poderoso en la historia de la humanidad. Así que esa es la paradoja. Parece una contradicción, pero en el fondo es el poder de Dios para hacer aquello que va en contra de la lógica humana. Ahora, el escándalo de la cruz es que a lo largo de los años ha pasado a ser simplemente un símbolo y se ha perdido el verdadero conocimiento y el verdadero poder de la cruz. Sin embargo, las iglesias, la primera iglesia y las iglesias del Nuevo Testamento, lo que vemos es lo que dice Pablo allí en la primera carta a los Corintios. Los griegos buscan sabiduría, los judíos señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque ese es el verdadero poder que transforma la vida del ser humano. No estamos predicando una religión para entretener a la gente. Estamos predicando un mensaje que transforma el corazón del ser humano, transforma desde adentro hacia afuera, tanto los sentimientos como los pensamientos, como las acciones, que son el resultado de esa transformación, de esa metamorfosis interna del corazón. El Evangelio es totalmente distinto a los clubes sociales o es totalmente distinto a las simples tradiciones religiosas. Jesús no predicó nunca una tradición religiosa ni una religión. La relación de Jesús con el ser humano que él busca y se establece es una relación personal, no una religión de tradiciones. Vamos a ver el escenario en el cual ocurre la cruz, porque vamos a ver ahí tres paradojas que se presentan, tres aspectos importantes que se presentan en el momento en que Jesús es crucificado. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículos 33 hasta el 43. Es muy fácil de recordar, no te olvidarás nunca. Lucas 23, 33, 43. Es muy fácil. Repásalo luego en casa. Repásalo, porque es importante que tú repases lo que yo voy a decir. Que no te fíes de lo que yo voy a decir. ¿De acuerdo? No te fíes de lo que yo voy a decir. Investígalo por ti mismo. Búscalo por ti mismo. Indaga en la palabra de Dios por ti mismo, por ti misma. Y que Dios te hable a ti, a tu corazón. No sigas simplemente a los que te hablan de afuera. Busca que Dios te hable a tu corazón y te traiga convicción. Porque entonces tú descubrirás la verdad de Dios. Y cuando esa verdad se encarna en ti, no hay nadie que podrá arrebatarte esa verdad. Lucas capítulo 23, 33, 43. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron, y allí
y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el relato de la crucifixión de Jesús según el Evangelio de Lucas. La primera paradoja que aparece en ese evento de la crucifixión es el cartel que Pilatos puso sobre la cabeza de Jesús en el madero. Este es el rey de los judíos. Eso nos sorprende mucho. Pilatos declaró públicamente que Jesús era el rey de los judíos. Pilatos puso ese cartel y dijo que eso es lo que había puesto, y cuando fue interpelado por los propios religiosos, él dijo: eso es lo que he puesto y eso es lo que queda ahí. Es una contradicción de que un rey esté en la cruz. Sabéis que la cruz era para los malhechores, no para los reyes. Quienes condenaban a los que subían a la cruz eran los reyes, no los malhechores. Los malhechores estaban abajo, el rey estaba arriba. Sin darse cuenta, Pilatos está declarando públicamente la identidad de Jesús. Esa identidad que los propios ciegos habían reconocido. Siendo ciegos, veían quién estaba detrás de la persona de Jesús. Es Jesús, el Mesías, el Hijo de David, cosa que los religiosos de su tiempo fueron incapaces de ver. Pero Pilatos identifica a Jesús como el rey de los judíos. El rey es el que debía de condenar a los malhechores, pero ahora encontramos a Jesús clavado en una cruz. El justo por los injustos, aquel que es santo por aquellos que son pecadores, aquel que de verdad es el autor de la vida, muriendo para aquellos que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Es Jesús el que sube como víctima inocente a la cruz para morir por aquellos que somos culpables, por toda la humanidad. Como católico que yo crecí, no entendí el sentido del pecado hasta que yo no entendí que yo era pecador. Porque normalmente entendía que eso del pecado era una cuestión de hacer o no hacer mal a los demás. Así lo entiende mucha gente en esta sociedad. Cuando hablamos del Evangelio y hablamos de la necesidad de perdón, todo el mundo dice: yo no hago daño a nadie, trato de hacer el bien, soy buena persona. Es igual. Igualmente eres pecador, todos somos pecadores. Es la herencia que hemos recibido de Adán, está en nuestro ADN, está en nuestros cromosomas. La tendencia al mal es la herencia que hemos recibido, por tanto somos pecadores, no es que hagamos pecados. Los pecados los hacemos porque somos pecadores. Aún la pasividad del no creer en Dios es el pecado mayor que hay, el de hacerle a Él un desprecio por la obra que Él ha hecho en su propio Hijo Jesucristo.
Así que lo que vemos ahí es la primera contradicción en la cual vemos a Jesús que está clavado en una cruz, siendo el autor de la vida y ofreciendo su vida voluntariamente por el ser humano, para que Él ocupe nuestro lugar en la cruz. Jesús está suspendido entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Jesucristo. Es a través de la cruz que Él gana el derecho de arrebatar el poder al que tenía la muerte en sus manos, al diablo. Y es en ese sentido que nosotros hemos de reconocer como cristianos que nuestra vida ha sido rescatada con un precio muy alto. Un precio que implica la humillación del Hijo de Dios. Jesús tuvo que humillarse por nosotros al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, estuvo dispuesto como víctima inocente a subir a una cruz y morir, experimentar la muerte en un cuerpo humano. Él, siendo eterno, siendo el autor de la vida, tuvo que experimentar la muerte por nosotros, por el ser humano. Pero no solamente eso, sino que Pablo dice allí en Gálatas capítulo 3, dice que Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibamos bendición en Él. Y eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. El hecho de que Jesús, que es santo, tuvo que ser hecho maldición por nosotros. Por eso cuando Jesús estaba clavado en la cruz, el Padre tuvo que apartar su vista de su Hijo en el momento que Él carga con la maldición de toda la humanidad. Es por eso que Jesús clamó esas palabras que desconciertan a mucha gente que realmente no quieren pensar ni quieren saber nada de Jesús. Cuando Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pensar que Jesús, como Dios eterno, siempre ha tenido una relación perfecta con su Padre. Pero en ese momento de la cruz, que Él es hecho maldición, que carga con todo el pecado del ser humano, un Dios santo, perfecto, no puede identificarse con el pecado. Así que el Padre tiene que apartar su mirada de su Hijo y Él solo en la cruz, solo, porque todo el mundo le había abandonado, tiene que cargar con tu culpa, con mi culpa, con la culpa de la humanidad. Algunos han pensado que esas palabras de Jesús significaban una especie de arrepentimiento por estar en la cruz. Las películas del Jesucristo Superstar y del Código Da Vinci y otra serie de movimientos que ni entienden lo que significa el precio del pecado, hacen esta burla de Jesús, como si Jesús se arrepintiese de haber subido a la cruz. Ese es el principio que nosotros debemos de apreciar y valorar. El hecho de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tuvo que sufrir la cruz y la muerte por tu vida. Es el precio que Él ha pagado por tu vida. Porque tú, para Él, tienes un gran valor. Tú, como cualquier otro ser humano, todos tenemos un gran valor por lo que somos, no por lo que le damos. Cosa muy diferente en lo que vemos hoy en día nuestros políticos, ¿no? Ahora saldrán todo el mundo a tratar de mostrar que nos quieren mucho, que somos muy importantes para ellos, etcétera, etcétera. Me da la sensación que lo único que quieren de mí es mi voto, para luego ocupar sus sitios, sus poltronas. Por supuesto que hay políticos honrados, y creo que los hay, quiero creerlo. Hay políticos que realmente quieren trabajar y hacer las cosas bien. Pero la realidad es que solamente hay un Dios que ha dado su vida por el ser humano, que ha demostrado que realmente le importan las personas. Y no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir. Es el único que ha demostrado un verdadero y genuino interés por la humanidad. No un amor para recibir, sino un amor para entregarse.
Segundo lugar, el segundo aspecto que aparece en este relato que nos sorprende es el hecho de que tres colectivos que están delante viendo a Jesús crucificado, tres colectivos, le piden que se salve a sí mismo y que les salve a ellos. En primer lugar, los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Luego los soldados. Los soldados también le dicen, escarneciéndole, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y luego el ladrón, uno de los ladrones. Dice que le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es interesante que estos tres colectivos le están pidiendo a Jesús: sálvate a ti mismo. Él no ha venido a salvarse a sí mismo. Sin embargo, el diablo a lo largo del ministerio de Jesús, en varias ocasiones intentó convencerle para que no llegase a la cruz. El diablo sabía muy bien que la cruz era su perdición, porque la cruz estaba profetizada ya en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el talón, pero ella te herirá en la cabeza. Por tanto, esa confrontación histórica ocurrió en el Calvario, hace 2000 y pico de años. Esa es la confrontación histórica de la humanidad. Ahí se decidió quién iba a tener vida y quién iba a tener muerte. Y por tanto, el interés del diablo era evitar que Jesús llegase a la cruz. La primera ocasión la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto. Y en la última de las tentaciones, el diablo le lleva a un monte muy alto y le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Y Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El hecho es que Jesús viene para rescatar a todas las naciones, a todo ser humano, pero lo hará a través de la cruz. Y lo que el diablo intenta hacer es evitar que Jesús a toda costa llegue a la cruz. Le ofrece lo que quiere con el fin de conseguir el interés que él tiene. Esa fue la primera ocasión que encontramos en los Evangelios. La segunda es cuando allí encontramos en Mateo capítulo 16, cuando Jesús empieza a anunciar a sus discípulos que va a ir a Jerusalén y que allí será crucificado y va a sufrir mucho a mano de los religiosos. Y el apóstol Pedro le coge aparte y le dice: Señor, sé propicio para ti, que esto no ocurra. Y Jesús se vuelve hacia Pedro y le dice: apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres causa de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. A través de uno de sus apóstoles, el diablo está intentando hacerle pensar en sí mismo. Piensa en ti mismo, es lo que le dice el apóstol Pedro. Sé propicio para ti mismo, y la palabra que utiliza ahí es el término hilasterion, es el lugar del sacrificio, donde las víctimas eran sacrificadas en el Antiguo Testamento. Como decir, cuídate a ti mismo, protégete a ti mismo, piensa en ti mismo, cuando el amor de Dios no es el pensar en sí mismo, sino en el pensar en la necesidad del ser humano. Y ahora, estando ahí en la cruz, el diablo quiere impedir que Jesús utilice la cruz como medio de salvación. Y por eso la invitación es: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sálvate a ti mismo y demuéstranos de que realmente eres el Hijo de Dios. En realidad, ni querían saber que era el Hijo de Dios, y lo único que pensaba tanto el ladrón como los demás
era satisfacer sus propios caprichos, sus propias necesidades. Hay gente que se acercan a Dios solo en los momentos en los que se ven entre la vida y la muerte. Y este ladrón lo único que le interesaba era el poder ser salvo él mismo de la muerte física. Pero la muerte física, si no existe la muerte eterna, la muerte física, tiene poca valía, tiene poco valor. Lo que el ser humano anda persiguiendo a lo largo de toda la humanidad es la seguridad de la salvación. El hecho de saber que su vida no acaba en este mundo, sino que trasciende a la humanidad. Y lo más importante, que el corazón, el alma humana encuentra su descanso en su Hacedor. Cuando uno encuentra a Jesús, es cuando el corazón humano encuentra a su verdadero Creador. Si no, el alma humana está vacía, es como dice el profeta en el Antiguo Testamento. Dice Dios a través del profeta, 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Mucha gente en este mundo andan consumiendo aquellos placeres, aquellos aspectos, aquellas filosofías que este mundo ofrece. Pero su alma siempre queda insatisfecha. Cuanto más se consume, más vacío existe. Solamente Dios puede dar el verdadero sentido de trascendencia y el verdadero sentido de satisfacción y de seguridad de que mi vida ha sido redimida por un Dios personal, un Dios que me conoce y un Dios al que puedo experimentar en mi corazón. No obstante, y llegamos al tercer contraste que aparece aquí, nos encontramos con que el lugar de la muerte va a ser el lugar de la vida. Y eso lo encontramos en la experiencia del segundo ladrón. Habían 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno encuentra la muerte y el otro encuentra la vida. Nos dice el texto, versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Notad el poder de la cruz. En la misma muerte, lo que hoy puede ocurrir en tu vida, si nunca has tenido una relación, una experiencia personal con Jesús. El poder de la muerte puede transformar tu mundo interior y puede transformar tu vida diaria. En primer lugar, este ladrón, estando clavado, sabiendo que va a morir, lo primero que aparece en sus palabras es temor. ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma muerte? Temor. Pero este temor no es el temor fóbico o neurótico. Este es un temor de reverencia, un temor de reconocimiento, que hay un Dios superior, que hay un ser superior. Y realmente el temor que aparece aquí es un temor producido por amor. Esa es la cuestión. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vivimos en un mundo que ha pretendido rechazar el temor, que no teme a nada ni a nadie. Solo cuando se encuentra en la desesperación no encuentra respuesta. Pero lo que vemos aquí es que este ladrón, estando en la cruz, encuentra el principio del temor. Ni aún tú temes, pero él está temiendo. Él sabe que hay un Dios que está más allá de los límites de la muerte, más allá de la inteligencia del ser humano. Un Dios creador, un Dios que es real. Y ha percibido que este que está en la cruz es alguien especial, alguien que escapa los límites de la comprensión humana. Y por tanto dice y reprende al otro diciéndole, ni aún tú temes, estando en la misma condenación. Lo que vemos ahí es que la cruz puede producir temor. El temor es sano, tiene un fin terapéutico. El temor nos puede librar de muchos males.
cuando no tenemos temor y seguimos hacia adelante, nos puede ocurrir como el accidente que ocurrió en Castelldefels, justo delante del Instituto Bíblico, hace pocos años, cuando 12 personas fueron atropelladas por un tren y murieron en la noche de San Juan, el día 23 de junio, en la verbena de San Juan. No tuvieron temor, a pesar de que habían señales que decían no crucéis las vías. Habían unos letreros que decían prohibido cruzar las vías. Había un paso subterráneo por donde tenían que pasar, pero no quisieron esperar. Solo tenían que esperar 5 o 10 minutos. No quisieron esperar y perdieron la vida. No hubo temor, no hubo respeto a la ley y la vida acabó ahí, destrozados sus cuerpos, en un momento. Es triste, pero el ser humano, cuando ignora el temor a las leyes de Dios, al respeto de Dios, está poniendo en riesgo su vida. Sin embargo, lo que ha hecho Dios es entregar a su propio Hijo para que el ser humano pueda tener la luz de la cual cantábamos antes, para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para nuestro bien, para nuestra alma. No tienes temor. Ese era el primer principio que él está experimentando. Y luego dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lo que está reconociendo ahí es su culpa, es el hecho de que somos pecadores. Nosotros estamos recibiendo, todos nosotros tendríamos que estar en una cruz, porque la paga del pecado es la muerte. Pero él recibió esa cruz para que nosotros recibamos su bendición. Nosotros a la verdad estamos pagando por nuestras consecuencias, dice este hombre. La cruz le trajo la luz necesaria para saber que él estaba muriendo por su pecado. Pero su muerte física no acababa con todo. Y lo que vamos a ver es la esperanza de este hombre frente a la persona del Jesús crucificado. Y es ahí cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde sabía él que este que iba a morir y que por norma su nombre debía desaparecer de todos los anales de la historia, cómo sabía él que este iba a venir otra vez? Si va a morir, ¿cómo es que va a venir? Y si muere en una cruz, se pierde su nombre. Ya no tiene derecho a existir, ni siquiera su nombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la esperanza de el resucitado. La esperanza de que este que muere va a resucitar, como él dijo, en el tercer día. La esperanza de que este no es simplemente un malhechor, este rey de reyes, vendrá en su reino, vendrá a establecer su reino. Bueno, Jesús realmente no le corrigió en cuanto al hecho de que él va a venir en su reino. Lo único que le corrigió fue en la cronología, porque él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, no, cuando venga en mi reino, no. Hoy mismo, tú estarás conmigo en el paraíso. Porque esa muerte iba a significar el paso a la vida eterna, por el hecho de creer en Jesús. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú? Solamente en la cruz, en el Jesús crucificado, puedes encontrar la esperanza de la vida eterna. Hoy es el momento en el que tú puedes entender, pedir a Dios que te dé luz para entender la salvación que Él te ofrece a través de la cruz, del Jesucristo crucificado, y encontrar en esta mañana la vida eterna. Es tu decisión. Nadie puede decidir por ti. Ni yo tengo el derecho de simplemente convencerte por mis palabras. Tiene que ser el Espíritu Santo el que te va a convencer. Pero si oyes su voz esta mañana, no endurezcas tu corazón, ábrele tu corazón.
Él es quien va a darte la paz, el descanso, la ilusión por la vida, un nuevo despertar. Y la cruz, que era un lugar de muerte, va a traer vida a tu corazón, una nueva vida en Jesús. Ese es mi deseo y mi oración. Pero de ahí no puedo pasar. Es tu decisión. Si decides por Él, si necesitas ayuda, puedes dirigirte a cualquier persona, al pastor, a cualquier persona de aquí, cualquier amigo, cualquier persona que conozcas de la iglesia, que pueda orientarte, pueda ayudarte y pueda orar contigo. Así que es tu decisión. Y mi oración es que realmente Dios rompa cualquier dureza que pueda haber en tu corazón. Los demás hermanos, los que hemos sido salvados por Jesús, piensa, si la cruz es la derrota del diablo, ¿qué piensas que el diablo estará intentando hacer en nuestras vidas, en todos nosotros? Cada día estará intentando que evitemos la cruz. Pero Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cuando yo cojo la cruz cada día, ahí en la cruz se quedan mis vicios, mis complejos, mis miedos, todo aquello que me impide el crecer en la gracia que Dios me ha traído en Cristo Jesús. Necesitamos esa sabiduría para entregar nuestras vidas como Jesús entregó la suya para nosotros. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo con mis hermanos. Y pedimos, Señor, que tú traigas luz y sabiduría a nuestras vidas, de forma que podamos contar nuestros días, que podamos traer sabiduría cada día, tomar las decisiones adecuadas y vivir de manera que seamos para honra y gloria de tu nombre. A ti queremos darte las gracias por el tremendo sacrificio de Jesús para rescatarnos y darnos una nueva vida, vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.